Buenas tardes y bienvenidos a Centro Médico Tecnon. Para mí es un verdadero placer y un honor presentar hoy esta jornada de revisión de amiloidosis cardíaca. Ante todo, quiero agradecer al doctor Arturo Evangelista por coordinar y liderar esta jornada y poder reunir a todos los ponentes que luego el doctor Evangelista os presentará, pero que forman parte de nuestros hospitales, que vienen la verdad es que estáis repartidos por toda la geografía. Gracias a todos por vuestras exposiciones ya de antemano. Y comentar que la formación continuada forma parte de los pilares de cualquier organización y más del sector sanitario, ¿no? Forma parte de la estrategia de cualquier centro sanitario para tener nuestros profesionales implicados y bien formados. No hay más que ponerse y generar formación, no hay nada mejor que hacerla incorporate, con los profesionales que son líderes en vuestras especialidades, o sea que seguro que vais a aprender muchísimo en todas las áreas y muchas gracias a todos. Cuando queráis, doctor Evangelista. Muchas gracias, Mónica. Para mí es un verdadero placer moderar esta mesa. El título es un poco atractivo y probablemente no corresponde a la realidad, porque es amiloidosis cardíaca, una vieja conocida, y para mí, más que vieja conocida, hay muchas cosas nuevas y por eso estamos aquí, porque probablemente de la vieja conocida a lo que ahora pues estamos conociendo, pues hay bastante diferencia. Entonces se ha puesto un poco el título para decir una vieja conocida o mal conocida que vamos progresivamente conociendo mejor. Entonces, pues sin duda tengo tres compañeros que tienen una gran experiencia en el tema, que decir que hablarán primero pues la doctora Mónica Delgado del Hospital Quirón de Córdoba del tema de la ecocardiografía. Sabéis que es la herramienta de imagen que utilizamos en el día a día con más frecuencia, por lo tanto es fundamental esta información. A continuación hablará la doctora Irene Narváez del tema de la resonancia magnética, qué nos aporta, porque sin duda aporta aspectos que no son capaces de valorarse por ecocardiografía en muchos casos. Y finalmente pasaremos al doctor José Morgado, la doctora Narváez es de Quirón Salud Madrid y de Quirón Salud de Toledo, y después hablará el doctor Morgado sobre el tema del tratamiento. Sin duda, todo este conocimiento que se va avanzando con las técnicas de imagen y sensibilizándonos de esta patología, no hay duda de que porque detrás tenemos un avance también en el tratamiento, que esto es lo que lo ha puesto un poco encima de la mesa. Entonces, el doctor Morgado de Infanta del Hospital Quirón Salud de Sevilla nos hablará también de Infanta Luisa sobre el tema de qué tenemos ahora como nuevo en el tratamiento y también por dónde vamos, porque hay muchas cosas que están en fase de ensayo clínico y que poco a poco va a cristalizarse, aunque tendremos que esperar algunas cosas en los próximos años, pero ya algunas cosas son evidentes. Por lo tanto, sin perder más tiempo, empezaré con mi ponencia, que es un poco la introducción de este tema, que ya he estado, pues de alguna forma, empezando a poner, ahora a decir, y vamos a hablar sobre el tema, lo que es la patología de la amiloidosis, hablando esencialmente sobre las claves en que deberíamos sospecharlo, porque el problema de estas enfermedades, que a mí no me gusta decir enfermedades raras, porque no es rara, la enfermedad rara es uno por cada 5.000 habitantes, y esto es más frecuente, es infrecuente la amiloidosis, pero no es rara, es fundamental el tenerlo presente. Sabéis que la amiloidosis se produce por depósitos de fibrina insolubles de amiloide formados por proteínas mal plegadas en el espacio extracelular del corazón y de otras partes del organismo. Entonces, esto puede tener varios orígenes y aquí es donde empezaremos a centrarnos con la charla, pero afecta al corazón desde una perspectiva de que genera un daño
tanto estructural como funcional. Por lo tanto, pues el tema es que esta afectación tiene sus implicaciones y debe ser diagnosticada de forma precoz. Para empezar, es importante que tengamos claro de que la amiloidosis cardíaca o con afectación cardíaca se divide en dos esencialmente, que es la amiloidosis por cadenas ligeras, que quizás era un poco el clásico, el de hace años ya sabíamos claramente de esto, y después vino posteriormente el conocimiento de la amiloidosis cardíaca por transthyretina, que ya comentaremos a continuación, que también se puede subdividir. Claro, esto afecta a la gran mayoría de amiloidosis que afectan al corazón. Y digo que afectan al corazón porque parece que amiloidosis cardíaca es como una posesión de la amiloidosis por el corazón y no es cierto. Es decir, habitualmente la amiloidosis, como veréis, es multisistémica. Bueno, ¿y qué frecuente o infrecuente es esta patología, no? Pues lo que os decía antes, es bastante infrecuente, pero no es una enfermedad rara. En algunos casos, pues hemos dicho que teníamos a dos subgrupos esenciales, la de cadenas ligeras y la transthyretina. Las cadenas ligeras es 1 por cada 10.000 habitantes y la transthyretina puede ser o la de herencia genética, que esta es bastante más rara, 0,1 por 10.000, es rara, sin duda, esta. Y una que es mucho más frecuente, que va emergiendo cada vez más como si fuera la punta de un iceberg, y la tenemos 13 de cada 10.000 habitantes. Y esto ya es bastante más frecuente. Quiere decir que en este sentido, pues yo creo, o tengo la sensación, de que probablemente todos los que hacemos cardiología clínica, entre ellos yo, pues se nos han colado pacientes y más de 1 y de 5 y de 10 que pudieran tener amiloidosis y que lo hemos etiquetado de enfermedades que tienen manifestaciones similares a la amiloidosis cardíaca. La genética en España es endémica esencialmente en Mallorca y en Huelva. Hay diferentes sitios del mundo. En Portugal es un sitio clásico donde había la amiloidosis genética, pero también en Suecia, Japón y Estados Unidos. Y la wild type, que aparece más frecuentemente en gente mayor, y a mí cada vez me molesta más, conforme más mayor me hago, que se diga gente mayor, porque se dice mayor de 60 años. Es decir, que hoy día quizás no es tan mayor para tenerlo en consideración. Obviamente se ve en autopsias porque frecuentemente pues, puede aparecer en gente mayor, pero aparece, y fijaros que esto es muy llamativo porque en estos momentos está muy de moda por los nuevos fármacos de la insuficiencia cardíaca, aparece alrededor, dejémoslo en un 15% de la insuficiencia cardíaca preservada, con fracción de eyección preservada, y esto no es nada despreciable. ¿Sabéis lo que cuesta a veces hacer el diagnóstico etiológico de la preservada? Y en la estenosis aórtica, que hay un rango dependiendo de que sea la estenosis aórtica global, que quizás es un 5%, pero en las TAVIs hay trabajos que lo han encontrado hasta en un 15%. Quiere decir que en nuestros pacientes del día a día esto no es excepcional. Y por lo tanto, si no pensamos, se nos cuela porque se nos manifiesta por patologías que son más frecuentes. ¿Y esto tiene importancia? Pues sí, porque veis aquí que la supervivencia, pues realmente en pacientes diagnosticados que se ha hecho sin tratarse, pues ha sido realmente, pues la enfermedad es agresiva, sobre todo en las cadenas ligeras es muy agresiva, pero también en la wild type, en todas ellas es una patología que debería diagnosticarse porque tiene un comportamiento bastante agresivo. Y implica también hospitalizaciones, es decir, es muy frecuente la necesidad de hospitalización por el contexto tanto de la amiloidosis como del problema cardíaco. Por lo tanto, el diagnóstico tardío pues tiene sus implicaciones. Obviamente, en las que tenemos la L de cadenas ligeras, es una producción exagerada de las cadenas ligeras, muy a menudo por el mieloma, por el linfoma, y esta afectación es muy agresiva. En menos de 6 meses tiene el riesgo de mortalidad es alto si no se diagnostica adecuadamente,
y los pacientes evidentemente no necesitan un tratamiento propio de la enfermedad, como puede ser una quimioterapia y en algunos casos el trasplante de células madre para intentar mejorar el pronóstico de estos pacientes. Es quizás un espectro más conocido en todos los pacientes que tienen gammatopatías monoclonales, que hay que ver el mieloma sobre todo, el intentar pensar en esta afectación amiloide, porque esto ya no es un tema novedoso en los últimos años, sino que sabemos muy bien que tiene sus implicaciones y su alto riesgo. Obviamente, pues están afectados no solo el corazón, sino, como he dicho antes, a la mayoría de órganos. El 70% de este tipo pues, está afectado pues, a la amiloidosis cardíaca, pero tenemos el tubo digestivo, el sistema nervioso, riñón, hígado. En cambio, pues el otro espectro pues quizás no va afectando tanto asociado a enfermedades de discrasia sanguíneas como mieloma y tal, gammatopatías monoclonales, pero la transtirretina es una afectación que tenemos por la desestabilización de esta transtirretina en el tetrámero y puede producir problemas de proteínas mal plegadas que hace depósito de amiloide, de fibrinas de amiloide en diferentes partes y en el corazón pues puede provocar infiltración y llegar a un problema de miocardiopatía restrictiva, pero también, sobre todo, también la genética, pero ambas, como veréis, puede afectar al sistema nervioso de forma importante. Es decir, que la transtirretina tenemos dos, como he dicho antes, dos puertas de entrada. Una es la genética, mutaciones genéticas, es más infrecuente y realmente pues la parte de afectación del sistema nervioso es muy a menudo la que pone el tema encima de la mesa, pero ojo porque también tienen afectación cardíaca importante en muchos casos y es fundamental hacer el diagnóstico correcto. Y la otra, la wild type, que es más por edad más avanzada, que si le queréis decir edad avanzada a los 60 años, pero más, y que hay una afectación cardíaca que se plasma fenotípicamente con otras patologías o se mezcla con otras patologías cardíacas que conocemos y que también se asocia a afectación neurológica, como ahora pues os comentaré, como podéis ver aquí, pues que tiene afectación también sistémica, es decir, no solo el corazón, que es como cardiólogos, pues quizás es el tema que nos viene al otro lado de la mesa, pero también afectación es muy típico, pues afectación del túnel carpiano, de estenosis de canal lumbar, disautonomías, que esto también nos llegan, pacientes que tienen realmente problemas disautonómicos, hipotensión ortostática, que son problemas a veces muy difíciles de manejar, y otras alteraciones del riñón, del tubo digestivo, etc. Es decir, hay que pensar de que es una enfermedad que nos... Por eso cuando decimos solo amiloidosis cardíaca, diría que es amiloidosis con afectación cardíaca. Y si vemos, pues realmente la afectación cardíaca pues también tiene diferentes expresiones fenotípicas, porque desde los trastornos de conducción podemos pasar por la hipertrofia, podemos pasar por la insuficiencia cardíaca, como he dicho, con preservada en muchos casos, fracción de eyección preservada. Aparece en la estenosis aórtica, que ya lo he comentado, en la fibrilación auricular. Fijaros que es frecuente la presencia de fibrilación auricular en estos pacientes, casi la mitad de ellos tienen fibrilación auricular, y otras alteraciones que se comentarán también a lo largo de las otras charlas, como que va a haber hipotensión y que tienen una elevación significativa superior a la afectación de insuficiencia cardíaca o la disfunción del ventrículo izquierdo en la elevación del ProBNP o de las troponinas. Por lo tanto, remarcar que es muy importante hacer un diagnóstico precoz, porque probablemente aprenderemos a conocer el pronóstico y a mejorar el manejo de estos pacientes. Hay una serie de red flags. Obviamente, el punto de corte de un grosor del tabique de 12 milímetros es importante, aunque yo que me he dedicado mucho a la ecocardiografía, a mí los 12 milímetros a veces se me hace un poco justo, pero bueno, asumamos que se ha querido
entre la sensibilidad y la especificidad se ha querido preservar la sensibilidad, que es que de alguna forma no se nos escapen pacientes. Probablemente se pondrán muchos pacientes que no tienen esta patología, pero con este enfoque ya avanzaremos y no se nos escapan pacientes. Pacientes con un tabique de más de 12 que tienen insuficiencia cardíaca, con más de 75 años, que tienen estenosis aórtica, que hacen hipotensión, que tienen una posible historia familiar de la misma enfermedad o tienen afectación del sistema nervioso, como he dicho, polineuropatía, disautonomías, proteinuria, hematomas cutáneos, síndrome del túnel carpiano, rotura del bíceps, el signo de Popeye, que digo yo, rotura del tendón del bíceps, o cambios en el electrocardiograma o cambios de imagen que se dirán a continuación. Yo creo que nos debe hacer pensar en esta enfermedad. Claro, una vez pensemos en la enfermedad tendremos que actuar de alguna forma estratégicamente, porque lo que nos hace pensar en la enfermedad es bastante global y por lo tanto si hiciéramos el diagnóstico con lo que nos hace pensar de amiloidosis, haríamos una cantidad de falsos positivos increíbles. Entonces, pivota, una vez hemos pensado en la enfermedad, con los síntomas, los signos, el eco y otras pruebas de imagen, pivota en la gamografía y pivota en el estudio hematológico. Obviamente, si tenemos una gamografía negativa o una gamografía positiva o tenemos una cuantificación de cadenas ligeras en suero o de inmunofijación en suero y orina, pues tendremos diferentes opciones para pensar que tenemos una amiloidosis AL o tenemos una amiloidosis por transtirretina o podemos descartar la amiloidosis. Obviamente, si tenemos pues una gamografía negativa y un estudio hematológico negativo, descartamos la amiloidosis. Si tenemos una gamografía positiva, y en esto pues es mejor que sea una gamografía planar que no, o sea, que sea con SPECT y no solo planar. Si tenemos una gamografía positiva, si solo tenemos ligeramente positiva, hay que valorar, hay que acabarlo de diagnosticar con confirmación histológica, ya sea por biopsia cardíaca o por biopsia abdominal o de glándulas salivares. Pero si tiene una captación 2-3, ya podremos pensar en la amiloidosis cardíaca seguro y entonces lo que haremos es un estudio genético. Este estudio genético lo vamos a hacer aunque sea un paciente mayor. Decís, bueno, pues que igual es una wild type. Bueno, puede haber pacientes mayores que tengan una amiloidosis que sea hereditaria y que se haya diagnosticado en este momento. Por lo tanto, aquí pediríamos un estudio genético. En el otro lado tenemos que si tenemos un estudio hematológico positivo, pues obviamente si pensamos que es una amiloidosis, que no sería por transtirretina, sería por cadenas ligeras. Si tenemos que la gamografía es negativa, haremos una resonancia, que si es negativa, diremos, pues probablemente no es una amiloidosis cardíaca, porque nos sale negativa. Si nos sale, a pesar de la gamografía negativa, una resonancia positiva o dudosa, pues también hemos de hacer pruebas histológicas y hacer una biopsia cardíaca o extracardíaca para buscar el tejido amiloide. Si tenemos una gamografía que es positiva en este caso, estudio hematológico positivo, pues estamos obviamente en el diagnóstico de una amiloidosis por cadenas ligeras y pues ya habríamos hecho el diagnóstico. Este es un poco el algoritmo. Por lo tanto, se basará en la gamografía y en el estudio de la valoración de electroforesis e inmunofijación por suero, en orina o en cadenas ligeras. Con esto, probablemente vamos al 99% del diagnóstico de cadenas ligeras y yo pienso que esto es muy importante, es casi el 100%. Y igualmente, pues la gamografía habrá diferentes grados, como os he dicho, no nos vamos a entretener en esto, pues la captación de 1 es más que dudoso, la 2 y la 3 son las que consideramos importantes. Y otra vez deciros que no hay que hacer solo gamografía planar, sino utilizar el SPECT, porque de alguna forma la gamografía planar nos puede generar algún tipo de error o falso positivo, en cambio el SPECT es mucho más específico.
El estudio genético en los casos que os he comentado, que aunque sea una wild type en pacientes ya que tengan mayor edad, yo pienso que es importante porque si tenemos un estudio genético positivo podemos extender el estudio genético al resto de la familia y aunque no tengan ningún síntoma, de alguna manera, pues hacer un rastreo muy fácil de si son portadores de la enfermedad hereditaria. Por lo tanto, ya para acabar, dos diapositivas. Una que es sospecha clínica es fundamental. Si no sospechamos clínicamente la enfermedad, se nos cuela porque es una enfermedad rara que puede tener espectro diferente cardiológicamente y fuera del corazón, un túnel carpal, un canal estrecho, una polineuropatía. Si no pensamos en esta enfermedad, pensaremos en cualquier cosa, pero no en ella. Hacer el diagnóstico diferencial. Y es fundamental aquí un enfoque multidisciplinar. Necesitaremos nuestros compañeros, nuestros neurólogos, necesitamos hematólogos, necesitamos, depende de lo que sea, necesitamos sin duda un trabajo de equipo multidisciplinar, reconocer la enfermedad, entonces es fundamental. Ya aquí he terminado, abro paso a las siguientes presentaciones. Tengamos en cuenta de que quizás pues, hace años debíamos estar continuamente pensando en hacer la biopsia y de alguna forma ver que nos salía. Hoy día las técnicas de imagen nos han puesto un escenario mucho más factible sin tener que ir directamente a biopsiar para sospechar la amiloidosis. Por lo tanto, ahora para mí será un placer escuchar las siguientes charlas, sobre todo pues empezando ya por la ecocardiografía, porque sin duda va a ser la técnica que empezaremos por imagen a hacer un diagnóstico sospechoso de amiloidosis cardíaca. Por lo tanto, pues ya aquí termino y doy la palabra a la doctora Mónica Delgado para que pues, nos explique qué deberíamos saber en la ecocardiografía o qué nos tendría que hacer pensar para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Arturo por haber contado conmigo para hacer esta presentación. Sin duda, tu comentario acerca de todo lo que has comentado acerca de la enfermedad muy interesante y confío en que las siguientes comunicaciones pues os resulten igual. Y bueno, a mí me ha tocado comentar un poco el papel de la ecocardiografía en esta enfermedad. En primer lugar, como ha comentado el doctor Evangelista, hay que tener en cuenta que hasta a día de hoy, hasta hace pocos años, la prevalencia de esta enfermedad ha sido infraestimada porque realmente no se pensaba en ella. El conocimiento creciente de la misma y la mejora en las técnicas diagnósticas es lo que nos ha permitido que se incremente significativamente el número de enfermos diagnosticados. No voy a pararme en el algoritmo diagnóstico que tan detalladamente ha comentado el doctor Evangelista, pero sí incidir en que tenemos que estar al tanto de signos y síntomas de esta enfermedad, asociando datos de electro y de imagen iniciales que nos tienen que hacer pensar en ella, porque si no se piensa, no se llega al diagnóstico. Una vez que pensamos en ella, deberemos de solicitar por supuesto, una ecografía, que es la primera técnica que tenemos a nuestra mano ampliamente disponible y es la que nos va a empezar a dar signos para comenzar a pensar que debemos de plantear el estudio de realizar el protocolo exhaustivo con la necesidad de gammagrafía con compuestos de fosfatado y la realización de estudios hematológicos que nos permitan descartar o diagnosticar una posible discrasia sanguínea. Lo que hay que tener en cuenta es que existen muchas distintas enfermedades cardíacas que pueden asemejarse a la amiloidosis. Entre ellas tenemos la miocardiopatía hipertrófica, que evidentemente cursa con un aumento del grosor del miocardio, pero en ella existe una discordancia con los datos que tenemos en el electro, porque evidentemente la miocardiopatía hipertrófica cursa con unos voltajes elevados, mientras que la amiloidosis
característicamente pues no cursa con eso, todo lo contrario, ¿no? Veremos bajo voltaje y otros datos electrocardiográficos que difieren de los datos de la hipertrófica. Otra etiología que clásicamente hemos pensado que podría una cardiopatía hipertensiva en pacientes con un engrosamiento miocárdico, pero hipertenso, lo achacamos a la hipertensión y ya está, pero hay veces que nos encontramos pacientes con tratamiento antihipertensivo que cada vez necesitan menos ese tipo de tratamiento, cada vez son más intolerantes a los antihipertensivos, necesitamos reducir el tratamiento con betabloqueantes porque no los toleran. En estos pacientes que clásicamente eran hipertensos, que daban o sea, que tenían una hipertrofia ventricular que en principio justificábamos por la tensión, cuando empiezan a dejar de necesitar esa medicación debemos de pensar en amiloidosis. También, como ha comentado el doctor Evangelista, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, un volumen de estos pacientes, deberemos de pensar en amiloidosis, deberemos de buscar datos clínicos, eléctricos y evidentemente ecocardiográficos que nos hagan sospechar en otra cosa añadida. Y también la estenosis aórtica degenerativa, que si me permitís voy a comentarlo al final de mi charla. El amiloide es un compuesto, son unas microfibrillas que se acumulan en cualquier sitio del corazón, no solamente en el miocardio de izquierdo, derecho, infiltran las aurículas, infiltran el septo interauricular, infiltran las válvulas, las coronarias, el tejido de conducción, con lo cual en ecografía nos vamos a encontrar más cosas, no solamente la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Veremos afectación de las aurículas, como digo, derrame pericárdico, afectación de las válvulas. Y como nos dicen los documentos de consenso de diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis cardíaca, lo primero que tenemos que buscar es una hipertrofia ventricular. Pero claro, una hipertrofia ventricular de más de 12 milímetros de septo nos la encontramos en muchas circunstancias. Eso aumenta la sensibilidad, como ya se ha comentado, pero claro, tan sensible es que no nos permite, tendremos que buscar otros datos que nos hagan sospechar amiloidosis. El eco, fundamental para la búsqueda de esa hipertrofia ventricular. Pero, ¿cuáles son las red flags que realmente nos tienen que poner en alerta de que posiblemente esto no sea una hipertrofia ventricular al uso, sino que tenemos que buscar, tenemos que incidir en el diagnóstico o ampliar el protocolo, el algoritmo diagnóstico en nuestros pacientes? Bueno, pues son hipertrofias ventriculares que van con un llenado alterado, con una alteración de la función diastólica, no una disfunción diastólica clara de un paciente hipertenso, sino un trastorno restrictivo, con una EA elevada por encima de 2, con unas velocidades del anillo mitral reducidas, con un engrosamiento, con un aspecto del miocardio brillante y con un engrosamiento también que podemos ver que, como he comentado previamente, afecta también a las válvulas, ¿no? Característicamente, bueno, parece que está muy de moda ver el patrón de strain longitudinal, del sparing o el gradiente que existe en la deformación miocárdica, ya que en esta enfermedad es característico que esté conservada más los segmentos apicales, la deformación de los segmentos apicales están conservados en relación con la afectación de los segmentos basales. Pero, bueno, hay que tener cautela a la hora de evaluar este signo, si queremos considerarlo signo, porque, como comentaré posteriormente, no ocurre en todos los pacientes o no ocurre en todos los tiempos en los que la amiloidosis cardíaca puede llegar a ser diagnosticada. Vuelvo a incidir en el documento de consenso de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y es verdad que se nos permite realizar el diagnóstico de dos maneras diferentes. Podemos hacerlo de manera invasiva en todos los tipos de amiloidosis, haciendo biopsia cardíaca o biopsia extracardíaca, que implica la necesidad de añadir técnicas de imagen que nos den, que favorezcan el diagnóstico de la enfermedad. Y también tenemos el tipo de amiloidosis por tractirretina que nos permiten realizar el diagnóstico de manera no invasiva, atendiendo a los resultados de la gammagrafía con compuestos fosfatados, a la exclusión de una posible discrasia sanguínea que provoque acúmulo de amiloide AL, y debemos de tener además unos datos ecocardiográficos. ¿Cuáles son estos datos ecocardiográficos? Bueno, pues tenemos dos maneras de diagnosticarlo. Una primera manera es la parte alta de esta tabla, en la que se debe de asociar
un engrosamiento miocárdico por encima de igual o superior a 12 milímetros, más 2 de las siguientes variables. Un empeoramiento de la función diastólica, un grado 2, o sea, un grado 2 o grado 3 de función diastólica, una reducción de las velocidades de tisulares del anillo mitral, tanto sistólicas como diastólicas, y un empeoramiento, disminución del strain longitudinal global por debajo del 15%. Otra manera de diagnosticarla es cumpliendo más de 8 puntos en este score. El score que incluye variables como el engrosamiento miocárdico, la velocidad, o sea, la velocidad de EE' elevadas por encima de 11, la afectación del ventrículo derecho con un TAPSE por debajo de 19, un strain longitudinal global absoluto de por debajo de 13 o tener un gradiente entre la base y el ápice por encima de 2,9. ¿Y de dónde vienen estas recomendaciones ecocardiográficas? Bueno, pues vienen de este artículo de la experiencia de 3 centros de referencia de amiloidosis cardíaca que unen pues el estudio de cerca de 1.200 pacientes y claro, en este estudio evidencian que es muy sensible el ver que el engrosamiento septal está por encima de 12, pero claro, eso no nos da especificidad ninguna. ¿Cuáles son las variables asociadas a la mayor precisión diagnóstica de amiloidosis cardíaca TTR en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda? Pues tener una disfunción diastólica grado 3, es decir, un EA por encima de 2 con unas presiones de llenado de aurícula elevadas y el spacing apical o el ratio de strain entre el ápex y la base. Pero claro, esto tiene también su dificultad, porque no todas estas variables, no todos estos signos nos aparecen a la misma vez. Esta enfermedad es un continuum en el cual comienza a acumularse amiloide y cuando estamos por debajo de un 50% de volumen extracelular ocupado por fibrillas de amiloide, lo único que podemos encontrar son pequeñas alteraciones en la diástole, como es la elevación del EE', hipertrofia ventricular o leve descenso del strain global. Conforme va incrementándose el grado de afectación miocárdica, alcanzando menos del 70% de ocupación del volumen extracelular, es cuando nos podemos encontrar el dato tan característico que todos llamamos, que todos queremos buscar en una ecocardiografía de un paciente sospechoso de amiloidosis, que es el patrón en ojo de buey, el spleen apical o como lo queramos llamar. Y ya en situaciones avanzadas de la enfermedad, cuando tenemos más del 70% de volumen extracelular ocupado por amiloide, es cuando se comienza a afectar la función ventricular, tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho. Característicamente, el patrón en ojo de buey o el spleen apical o la bandera de Japón es clásicamente la que nos permite diferenciar la hipertrofia ventricular de la amiloidosis cardíaca de otros tipos de hipertrofia, como puede ocurrir en el corazón del deportista, en la cardiopatía hipertensiva, en la enfermedad de Fabry, la miocardiopatía hipertrófica o la ataxia de Friedrich. ¿Y de qué nos viene esto? ¿De qué nos viene la especificidad? Bueno, pues este dato, este spleen apical, con un gradiente entre la base y el ápex de más de 2,1, es altamente sensible y específico para descartar, o sea, para seleccionar los pacientes con la amiloidosis cardíaca y ponerlos en comparación con el resto de hipertrofias. Es decir, que realmente es un valor importante, es un dato importante, aunque no siempre lo vamos a observar en nuestros pacientes. Esto es un poco redundante en relación a lo que he comentado antes, pero quiero hacer referencia a que la amiloidosis cardíaca hemos referenciado ya que puede asociarse a la aparición de estenosis aórtica. Y son múltiples los papers que recientemente han aparecido en pacientes con estenosis aórtica remitidos a implante de TAVI, en los que se ha objetivado que hay un porcentaje de los mismos, hasta llegar hasta un 16%, en los que concurren ambas enfermedades. Y bueno, este artículo de Nietzsche, colaboradores, es muy clarificador porque realmente ha establecido un score, el score RICE, que incluye variables tanto clínicas como ecocardiográficas, electrocardiográficas y de biomarcadores en pacientes con estenosis aórtica severa en los que existe alta sospecha de amiloidosis cardíaca. Este score, que incluye el engrosamiento septal por encima de 18 milímetros, la edad por encima de 85, en la elevación persistente de troponinas, el tener el síndrome del túnel carpiano, alteraciones electrocardiográficas como el bloqueo de rama derecha o los bajos voltajes, cuando se cumplen más de 3 o más puntos en este score, vemos que existe una alta sensibilidad y especificidad
para pensar en que es factible el realizar un estudio específico de amiloidosis cardíaca. Y hay que tener en cuenta una cosa, en pacientes que asocian amiloidosis cardíaca junto con estenosis aórtica, el sparing apical, el ojo de buey, puede que no se cumpla. ¿Por qué? Porque la situación hemodinámica que provoca la estenosis aórtica no, altera la deformación miocárdica, altera el patrón de deformación, con lo cual no tenemos que tener en cuenta que puede que no nos encontremos este dato que característicamente es tan específico cuando la amiloidosis cardíaca es aislada. Y bueno, ¿por qué es importante diagnosticar esta amiloidosis cardíaca en pacientes con estenosis aórtica severa? Aplicando el SCORE, estos autores han visto que en 1 de cada 8 pacientes remitidos a implante de TAVI se diagnostica amiloidosis cardíaca mediante la captación por gammagrafía con difosfonatos. Y en estos pacientes, claro, nos cabría la pregunta de si merece la pena implantar una TAVI en estos pacientes en los que coexisten ambas enfermedades. Bueno, pues nos dicen que sí, la experiencia nos dice que sí, y es que la evolución es igual de favorable en pacientes con amiloidosis cardíaca y estenosis aórtica severa que en pacientes con estenosis aórtica de forma aislada. Con lo cual no le debemos de negar a un paciente con estenosis aórtica que une también el diagnóstico de amiloidosis cardíaca el implante de una TAVI. Y bueno, para concluir, en relación al papel del eco en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, sus ventajas son indiscutibles. La amplia disponibilidad del eco, la portabilidad, lo barato que es, pues nos hace que sea la técnica de primera línea en el diagnóstico de esta enfermedad. Es la técnica que con más exactitud nos permite valorar la función diastólica y es un componente clave en el diagnóstico y en el manejo de pacientes con amiloidosis cardíaca de manera indiscutible. Limitaciones, bueno, aparte de la ventana ecográfica, que como todos sabemos la ecografía tiene esa enorme limitación, los hallazgos más típicos, como he comentado, pueden detectarse en fases más avanzadas de la enfermedad. Carece de caracterización tisular como nos ofrece la resonancia y evidentemente no permite diferenciar los tipos de amiloidosis cardíaca, con lo cual tenemos que acudir a otras técnicas de imagen que así nos lo hagan. ¿Qué tenemos que buscar en un eco en un paciente con sospecha de amiloidosis? Pues el grosor de la pared y textura del miocardio o engrosamiento de otras estructuras como el septo interauricular, como las válvulas cardíacas, la alteración de la función diastólica y alteración del patrón de strain, tanto del strain global del ventrículo izquierdo que puede estar deprimido, como en la búsqueda de un sparing apical que, como digo, es muy específico, pero hay situaciones o hay momentos de la enfermedad en el que puede que no lo encontremos sin tener que descartar evidentemente la posibilidad de este diagnóstico, ¿no? Y también la aurícula izquierda, el strain de aurícula izquierda nos puede dar información al respecto. ¿Y qué decir de la asociación de amiloidosis cardíaca y estenosis aórtica degenerativa? Pues debemos de pensar en esta asociación, disponemos de técnicas diagnósticas, de métodos de screening que son sencillos en pacientes con estenosis aórtica degenerativa que nos puedan hacer sospechar la concurrencia de ambas enfermedades y, como he comentado previamente, no debemos de negarle la posibilidad a un paciente con estenosis aórtica y amiloidosis cardíaca del implante de una TAVI, porque se ha visto que en la evolución de la enfermedad el pronóstico de la mejora pronóstica que se consigue con la TAVI en este tipo de pacientes es parecida, es similar a los pacientes con estenosis aórtica aislada. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que ha estado una presentación muy brillante y además has enfocado el tema globalmente y lo que al día a día uno debería pensar en detalles como este de no solamente fijarse en los puntos básicos conocidos, sino a veces de engrosamiento de válvulas, de engrosamiento tábico interauricular. La infiltración puede estar en cualquier parte del corazón. Hablaremos después en la discusión. Felicidades. Ahora nos movemos a la siguiente técnica de imagen que vamos de la infantería a la artillería. La eco es la infantería. Yo creo que la resonancia magnética tiene un nivel pues no tan abierto como la ecocardiografía, pero en cambio aporta valor diferencial. Entonces, Irene, nos gustaría que nos hables del valor diferencial. Perfecto.
Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la organización por contar conmigo para este tema tan interesante. Y la parte que nos toca ahora, que es la resonancia en la amiloidosis, la he dividido en 3 partes. En primer lugar, vamos a intentar contestar esta pregunta, es decir, ¿qué nos aporta la resonancia? Luego vamos a ir viendo las cosas más frecuentes que vemos en las resonancias de los pacientes con amiloidosis y después vamos a ver un par de casos clínicos. Como todos sabéis y como ya se ha dicho, la ventaja principal de la resonancia es que nos da una información funcional y estructural muy buena, sin límite de ventana ecográfica como sí tiene el eco, y aparte nos permite caracterizar el tejido, nos permite la caracterización tisular. También nos permite ver muy bien el ventrículo derecho, que a veces con el eco estamos más limitados. Y una cosa muy importante que nombraremos luego bien es que nos permite hacer un diagnóstico precoz, sobre todo gracias a las secuencias de mapeo que explicaremos. Y de una manera indirecta también nos permite cuantificar cuánta carga de amiloide o cómo de afectación amiloidea tiene ese miocardio. Y además, una cosa que quizás no es tan evidente, pero al ser una técnica no invasiva, sí que la podemos utilizar o tener de backup para valorar esa respuesta al tratamiento. Como limitaciones, como también bien sabéis, es que no es suficiente normalmente para diagnosticar la amiloidosis cardíaca, necesitamos siempre biopsia, casi siempre. No todos los centros la tienen disponible, no nos permite diferenciar si estamos ante un subtipo u otro. A veces hay pacientes que no le podemos poner contraste y hay estudios que no quedan bien, bien sea por FA, bien sea por dispositivo o bien sea por mala colaboración del paciente con las apneas. Sin meterme en el algoritmo, porque ya lo habéis comentado perfectamente tanto el doctor Evangelista como la doctora Delgado, pero simplemente recalcar que yo creo que desde el principio, o sea, en el paso número 1, tenemos que pensar en la resonancia cardíaca como un arma más para el diagnóstico de esta patología. Y como podéis ver aquí, pues la resonancia cardíaca tiene un muy buen perfil para el diagnóstico, tanto en un estado inicial como cuando ya la enfermedad está establecida, como en lo que se refiere a una enfermedad avanzada. Una vez hemos hecho esta pequeña introducción, viendo las diferentes características de la resonancia, voy a intentar explicar los datos más frecuentes o más típicos que vemos en una resonancia de un paciente con amiloidosis. A nivel de cines y a nivel 2D no voy a meterme porque ya lo ha hecho la doctora Delgado y podemos ver exactamente lo mismo, es decir, hipertrofia, aumento de masa ventricular, dilatación vía auricular, derrame pericárdico, es decir, todas esas cosas que muchas veces ya vemos en el eco. Yendo específicamente a la resonancia, la primera cosa que ya siempre nos llama la atención es cuando ponemos contraste, cuando ponemos gadolíneo, nosotros hacemos una secuencia específica, que es esta que veis aquí abajo, para elegir qué tiempo de inversión tenemos que poner, el tiempo de inversión para después hacer las secuencias de realce tardío. Normalmente el comportamiento normal del miocardio es este, y el tiempo de inversión es aquel en el que conseguimos una anulación del miocardio, es decir, cuando el miocardio se ve negro y la sangre blanca, en ese caso sería 330. ¿Qué pasa en la amiloidosis? Pues como hay tanta infiltración de la matriz extracelular por parte del amiloide, el gadolíneo pasa muy rápido y el pool de sangre y el miocardio tienen tiempos de anulación muy parecidos, de manera que si yo intento aquí buscar un tiempo de inversión, pues me cuesta mucho, es muy difícil, no podemos hacerlo. Y este comportamiento tan sugestivo es muy típico de la amiloidosis cardíaca. En segundo lugar, una vez ya hemos puesto el contraste, vamos a hacer las secuencias específicas de contraste y habitualmente tenemos 2 patrones principales. El primero de ellos suele ser subendocárdico, como veis aquí, respetando el subepicardio, y lo más característico es que es un patrón global y difuso, es decir, no sigue ningún territorio coronario, es totalmente global. Esto es más típico en el estadio inicial de la enfermedad y cuando ya avanza la enfermedad o también en la amiloidosis TTR es más típico encontrar un patrón transmural y también, al igual que subendocárdico, es un patrón difuso y global.
Al igual que ha explicado la doctora Delgado con el tema del eco y el apical sparing, pues también en la resonancia muchas veces se ve afectación basal de los realces con todavía preservación apical y no afectación de los segmentos apicales. En esta diapositiva simplemente intento evidenciar cuál es la evolución del realce a lo largo del tiempo en función del avance de la enfermedad, de manera que en estadios iniciales podemos no tener realce y lo que nos da la pista, como ahora veremos, es un volumen extracelular elevado. Conforme avanza la enfermedad podemos ir teniendo patrones de realce subendocárdicos y en una enfermedad mucho más avanzada pues podemos tener patrones transmurales. Una vez visto lo del realce, que es lo que todo el mundo tiene disponible en los centros que hay resonancia, vamos a pasar a ver las secuencias de mapeo, que como bien conocéis, pues han sido en los últimos años, ha habido mucha investigación y ha sido un tema bastante candente la resonancia, las secuencias de mapeo y la amiloidosis cardíaca. Y sin querer complicarlo mucho, básicamente tenemos dos secuencias de mapeo, la secuencia de T1 nativa y la secuencia de T2 nativa, que se adquieren antes de poner el contraste, y comenzando por la secuencia de T1 mapping, no es más que una secuencia que refleja magnetización longitudinal del tejido miocárdico y a efectos prácticos el tiempo que nos da es la suma de dos cosas, tanto de lo que pasa a nivel intramiocárdico, de la célula miocárdica, como de lo que pasa a nivel de la matriz extracelular. ¿Qué sucede en la amiloidosis? Hay mucho amiloide en la matriz extracelular y también intrínsecamente puede haber aumento del espacio intramiocárdico. Entonces vamos a tener unos tiempos de T1 mapping muy elevados. Además, nosotros también podemos hacer estas secuencias 15 minutos después de poner el contraste y con una fórmula que requiere el hematocrito somos capaces de calcular el volumen extracelular, que ahora sí se refiere a toda la parte de matriz extracelular y lo que nos va a indicar es fibrosis. ¿Qué sucede en la amiloidosis? Pues que está muy elevado porque todo el acúmulo de amiloide y además cuando el gadolinio ya ha entrado, pues se encuentra en la matriz extracelular. Además de esto, también tenemos secuencias de T2 mapping, de T2 nativo, que se hacen antes del contraste, como he dicho, y lo que nos vienen a reflejar es edema intracelular. ¿Qué sucede en la amiloidosis? No se sabe muy bien por qué, se sospecha que es por toxicidad de la amiloide directa sobre el miocardio, es posible que haya edema miocárdico asociado a estos pacientes y por lo tanto también, aunque de una manera mucho menos evidente y mucho menos estudiada que el T1 y el volumen extracelular, también podemos tener aumento de T2 mapping nativo. Estas secuencias, aparte de tener mucho valor en el diagnóstico, en la confirmación, son fundamentales para el diagnóstico precoz, porque muchas veces no tenemos nada, no tenemos realce, no tenemos nada que nos sugiera amiloidosis y estas secuencias sí que nos lo sugieren. Y aparte, sobre todo el volumen extracelular, ha sido últimamente muy estudiado a nivel pronóstico, de manera que a mayor volumen extracelular, peor pronóstico tiene el paciente. Y si bien es cierto que no hay nada confirmatorio que nos permita distinguir una de otra en la resonancia, sí que hay cosas más típicas de una que de otra. Habitualmente en la amiloidosis por trastirretina solemos tener mayores diámetros y mayores espesores y mayor masa del ventrículo izquierdo, así como más volumen extracelular en las secuencias de mapeo. Y esto se cree que es porque la amiloidosis por trastirretina, al ser una enfermedad más benigna en cuanto a curso de tiempo, de años, hay más tiempo para que se acumule el amiloide dentro del espacio intracelular y por eso pues, tenemos masas y volúmenes extracelulares más elevados. Además, la TTR suele dar un realce transmural más frecuentemente, también por lo que acabo de decir. En contrapartida, la amiloidosis AL lo que destaca es un aumento de las secuencias de T1 mapping y T2 mapping. ¿Por qué se cree que es esto? Pues porque las cadenas ligeras suelen hacer edema intramiocárdico, hacen mucha más toxicidad si cabe que el resto de proteínas que producen amiloidosis y por lo tanto
al producir edema miocárdico nos van a elevar tanto las secuencias de T1 mapping como las secuencias de T2 mapping. Y otra cosa muy importante en la que la reso tiene un papel fundamental es para ayudarnos a establecer el diagnóstico diferencial. Con una reso completa, es decir, con secuencias de T1 mapping, ponemos contraste y luego volumen extracelular, somos capaces muchas veces de establecer el diagnóstico con miocardiopatía hipertrófica, enfermedad de Fabry o cardiopatía hipertensiva, es decir, con todos los patrones que nos pueden dar hipertrofia ventricular, que también es otro punto fuerte de la resonancia. Y algo menos evidente, pero también muy interesante, yo creo que sobre todo en los años venideros, es que la reso nos puede servir para monitorizar la respuesta al tratamiento. Aquí en este caso que os traigo es un paciente con una amiloidosis AL que inicialmente tenía unos tiempos T1 nativo y unos volúmenes extracelulares mucho más altos que después de un año de quimioterapia, igual que el realce, que como veis inicialmente era mucho más expresivo, transmural y global, y después de un año de quimioterapia pues mejora radicalmente. Y a nivel de resumen de todo lo que acabamos de decir, quedarnos en la cabeza con qué es lo más frecuente que vamos a ver en una resonancia de un paciente con la amiloidosis, y a nivel macroscópico estructural vamos a ver aumento de grosores ventriculares, aumento de la masa de ventrículo izquierdo, dilatación de ambas aurículas o derrame pericárdico, las cosas que ya decíamos en el eco. Y a nivel de las secuencias específicas de realce, lo primero es la dificultad para anular el miocardio, es decir, ese comportamiento tan típico que tiene la amiloide, y después los patrones de realce tardío suelen ser difusos y globales, ya sean subendocárdicos o transmurales. Y después pues las secuencias que hemos dicho de mapeo, que tienen un valor incalculable en estos pacientes, tanto las secuencias de T1 nativo elevado como el volumen extracelular alto. Y una vez hecho todo este resumen de lo que nos vamos a encontrar en los pacientes con amiloidosis y resonancia cardíaca, vamos a ver un par de casos clínicos nuestros. El primero es un paciente de 65 años que nos ingresó en la planta pues, por un primer episodio de fibrilación auricular, y al hacerle la ecografía vimos una hipertrofia ventricular bastante llamativa. Además, este paciente tenía un electro muy típico con una pseudo Q en las precordiales, y con ya la sospecha establecida pedimos a la vez una gammagrafía de PD y una resonancia, y en la resonancia pues como veis se observa una hipertrofia concéntrica que es de predominio septal, donde mide hasta 19 milímetros. Otros hallazgos típicos como dilatación vía auricular o derrame pericárdico ligero. Y cuando fuimos a poner contraste, ya vemos en la secuencia el Look-Locker, que es la secuencia que nosotros usamos para elegir el tiempo de inversión, pues ya vemos que tiene una cinética muy alterada de contraste y que sugiere ya mieloide. Y en las secuencias de realce tardío que veis aquí, pues lo que se ve es una captación subendocárdica muy difusa, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. En esta época no teníamos todavía secuencias de mapeo porque llevamos con ellas un año más o menos, y aquí se acabó el diagnóstico, después se acabó confirmando que era una amiloidosis AL este paciente. Y os traigo otro caso que es de hace poquito. Es un paciente mío de la consulta de 75 años que yo lo seguía hace un par de años por una cardiopatía hipertensiva, etiquetada hace mucho tiempo, y que lo que me llamó la atención es que solo tenía un fármaco antihipertensivo y cada vez estaba más hipotenso, tuve que retirarle todo y cada vez tenía más hipertrofia. Aparte, él tenía antecedentes también de haber sido intervenido del túnel del carpo. Ya con la sospecha clínica pedí directamente gammagrafía y resonancia a la vez. La gammagrafía fue positiva, además un Perugini 3, y en la resonancia vemos lo que veis aquí, otra hipertrofia concéntrica que es severa a nivel septal, dilatación vía auricular, engrosamiento del septo interauricular y derrame pericárdico
ligero, circunferencial, y otra cinética muy típica de amiloide, la secuencia Cellullocker. Y en las secuencias de realce tardío, las amiloidosis quedan así. Se ve un patrón subendocárdico que es muy difuso y incluso en segmentos basales llega a hacerse transmural. Aquí ya sí teníamos secuencias de mapeo y vemos que tenemos un tiempo T1 nativo muy prolongado de 1988 con un volumen extracelular también alto de 44. Y esto era todo lo que os quería comentar. Ahora, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, lo vemos en la discusión y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Irene. Realmente has sido muy clara y has presentado casos muy bonitos y lo que tú has dicho muy bien, hipertenso que se vuelve hipotenso, detalles que encima te tienen que hacer reflexionar. Muchas gracias. Sin perder más tiempo, nos vamos pues a la última ponencia que la dará el doctor José Morgado del Hospital Quirónsalud de Infanta Luisa de Sevilla. Bueno, después de todo esto que nos ayuda a identificar, ¿qué vamos a hacer? Pues efectivamente, Arturo, ahora me toca a mí situar el tratamiento después de lo que hemos hablado y en primer lugar dar las gracias a la organización, a Pfizer por hacer lo posible y yo creo que debería haberse titulado más bien La vieja desconocida, ¿no? Porque está ahí hace mucho tiempo y estamos empezando a conocerla. Bueno, yo voy a hablar de la amiloidosis cardíaca por transthyretina. Y de forma general, el tratamiento, podríamos decir, de soporte, la estenosis aórtica ya ha sido ampliamente comentado que si el paciente tiene estenosis aórtica se beneficiaría igual del implante de una TAVI. Es muy frecuente los episodios de tromboembolismo, con lo cual si el paciente tiene fibrilación auricular hay que anticoagularlo independientemente del score CHA2-VAS. En cuanto a los trastornos de la conducción, el implante de marcapaso seguiría las mismas indicaciones que la población general. El tratamiento para insuficiencia cardíaca aquí sí sería totalmente diferente al tratamiento estándar con IECA, beta bloqueantes, porque no están validados, no han mostrado ningún beneficio, incluso muchas veces por la propia disfunción autónoma pueden ser hasta perjudiciales. En la fibrilación auricular, pues lo único que se podría hacer quizá el uso de amiodarona, betabloqueantes, mucho cuidado, como ya he comentado previamente, y al igual que la digoxina, porque se puede acumular, incluso con niveles normales. Y bueno, en cuanto a las arritmias ventriculares, pues el DAI en prevención secundaria sí, el DAI en prevención primaria pues no está nada claro. Ahora pasaría al siguiente escalón, que sería el tratamiento específico. Ya habéis visto, comentó el doctor Evangelista en su presentación, cómo era la cascada de la amiloidosis, cómo se formaría. Y aquí veis en el documento de consenso, que ya se ha presentado varias veces, veis cómo tenemos varias opciones de tratamiento, pues a nivel de la producción de la transthyretina, sería el trasplante, los silenciadores genéticos, como el patisiran, inotersen, vutrisiran, que está en estudio, para estabilizar la transthyretina, el tafamidis diflunisal, principalmente, y ya después hay otra serie de tratamientos para poder eliminar los depósitos. Sin embargo, veis con las estrellitas verdes como hay fármacos o incluso el trasplante hepático que se pueden utilizar pero que no tienen evidencia clínica. Veis en amarillo aquellos fármacos que tienen evidencia cuando hay una afectación neurológica y lo que en azul los ensayos clínicos para amiloidosis transthyretina. Y lo que quiero resaltar es que en rojo, que sería aquellos con evidencia científica mediante ensayos clínicos, actualmente solo tendríamos el tafamidis. De hecho, para hablar del tafamidis, que actúa uniéndose a los sitios de unión de la tiroxina, con lo cual estabiliza el tetrámero y no se disociaría, con lo cual no se acumularían las fibrillas. Este sería el programa de desarrollo clínico del tafamidis y yo me voy a centrar principalmente en el estudio ATTRACT, por todos conocidos, que eran pacientes con amiloidosis cardíaca por transthyretina, tanto wild type como hereditaria, en el que había 3 brazos. Eran casi 550 pacientes, que es el estudio más amplio que hay,
y eran pacientes que se lo utilizaban tanto a placebo como a tafamidis 20 o tafamidis 80. Y posteriormente el ensayo, el objetivo primario, que era un combinado de la mortalidad por cualquier causa y las hospitalizaciones de causa cardiovascular, está diseñado para analizarlo a 30 meses, aunque después también se hizo un estudio de extensión. Los criterios principales para poder entender el estudio de inclusión y exclusión, en cuanto a la inclusión, pues varones y mujeres de 18 a 90 años, diagnosticados de amiloidosis cardíaca por tractirretina, como ya he comentado, tanto hereditaria como wild type, con historia de insuficiencia cardíaca, un test de la marcha superior a 100 metros y un ProBNP elevado, pero bueno, en un grado ligero, por encima de 600 picogramos. Y los criterios de exclusión principales, pues que el investigador considerara que la insuficiencia cardíaca se podía atribuir a otra causa y con clase funcional 4 y por supuesto pues ya otras cosas, ¿no? Como el diagnóstico de amiloidosis AL, un filtrado por debajo de 25 y las características basales por resaltar un poquito, la clase funcional predominante tanto en los pacientes con tafamidis como los pacientes con placebo era 2. Sí es de resaltar que casi la tercera parte de los pacientes estaba en clase 3 y el resto en clase 1. La fracción de eyección media era 48%, tanto en un brazo como en otro, y sí me parece importante, por eso quiero mostrarlo, como el 50% de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y el 50% ligera o severamente reducida. Y con esto, pues, ¿cuál es el resultado principal a 30 meses? Pues veis como los pacientes con tafamidis tenían un 70% más de probabilidad de vivir al comparar con placebo y esto también se veía en la hospitalización por causa cardiovascular. Aquí veríais a 30 meses, como había ya dicho, un 30% de reducción de mortalidad por cualquier causa al compararlo frente a placebo, y esto sí me parece muy, muy interesante con una enfermedad en la que ya he mostrado antes que no teníamos ningún tratamiento modificador hasta este ensayo con una NT de 7,5, lo cual sería algo muy alentador. En cuanto a los endpoints secundarios, pues aquí os traigo un resumen, como también mejoró la capacidad funcional medida por el test de la marcha, 75 metros, los pacientes que recibían placebo, a la vez que mostraban una mejoría en el Kansas City de la calidad de vida, y también, por otro lado, frenó la progresión de la enfermedad, tanto con eco, como mejoría de la función diastólica y sistólica, como con una mayor reducción de los niveles de péptidos y de troponina. Todo esto acompañado, como no podía ser de otra forma, para poder hablar de esto, con una seguridad muy importante, al igual que placebo. Y como ya dije antes, se hizo un estudio de extensión. Todos los pacientes con tafamidis y los pacientes que estaban en placebo, se hacía una transición a una dosis de tafamidis de 61 miligramos de ácido libre, que sería, para que lo entendáis, una molécula bioequivalente a 80 miligramos. Y en el estudio de extensión, lo que vimos era, como los pacientes que estaban en tafamidis tenían una evolución, los pacientes que estaban en placebo y pasaban a tafamidis, su evolución mejoraba. Con lo cual, ¿qué es el primer mensaje que saco yo al mostrar esta diapositiva? Por un lado, por un lado, que los pacientes que llegamos tarde porque estaban en el grupo placebo conseguimos revertir, aunque en menor medida, la evolución de la enfermedad, y por otro lado, aquellos con el grupo placebo tienen una mortalidad, una esperanza de vida de un poquito más, de aproximadamente 3 años, como hemos visto al principio, que era la esperanza de vida de estos pacientes, y aquellos que recibían el tafamidis desde el principio, su esperanza de vida aumentaba hasta los 67 meses, con lo cual ya hemos hablado del diagnóstico precoz y yo creo que aquí entraría en escena el tratamiento precoz, ¿no? En cuanto a los análisis por subgrupos, la clase funcional, si era 1, 2 o 3, el beneficio se veía en los dos escenarios. Sin embargo, en aquellos con clase funcional 3, la hospitalización por insuficiencia cardíaca sí era mayor aquellos que recibían tafamidis. Y esto tiene una explicación, que sería que hemos aumentado la supervivencia en los pacientes que reciben tafamidis frente a placebo,
y de forma consecuente pues ingresan más porque están vivos, ¿no? Y bueno, ya comento de forma somera otros tratamientos que están, pues pueden entrar en escena, como sería primero el patisiran, que es un silenciador genético. En su estudio Apolo, que era pacientes con enfermedad, con afectación neurológica, aquellos que también tenían afectación cardíaca, parecía que había un beneficio, y se ha hecho, que de hecho se ha presentado hace menos de un mes, pacientes con afectación cardíaca por trastirretina, sometidos a placebo o a patisiran, cuyo endpoint primario mejora aquellos que recibían patisiran. ¿Cuál es el problema que veo yo? Que el endpoint primario era un endpoint pues, muy blando, el test de la marcha, a diferencia del estudio anterior que vamos a mortalidad e ingresos. Sí es cierto, a modo de resumen, que en el Apolo B se mejoró el test de la marcha y el test de calidad de vida y parámetros de afectación cardíaca, eco, biomarcadores e incluso la afectación en la gamma. Sin embargo, aunque no estaba diseñado para esto, no logra de forma significativa una reducción de los endpoints duros, ¿no? Por eso creo que nos falta un poquito por conocer. El Helios B, otro silenciador genético que es el vutrisiran, pues actualmente hay en marcha un ensayo de afectación cardíaca por amiloidosis transtirretina, vutrisiran frente a placebo, y aquí sí es un ensayo, me parece elegante, ¿no? Porque son una N también de 600 pacientes, una N potente, y cuyo endpoint primario sí es un compuesto de mortalidad cardiovascular y reingresos por insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que todavía está en marcha, con lo cual veremos los resultados. Y el inotersen en afectación neurológica, en pacientes con afectación neurológica, parece que también mejora datos ecográficos, tanto de masa, de septo y función diastólica medida por strain. Sin embargo, ya he dicho que esto eran pacientes con afectación neurológica. Con ello, y os vuelvo a presentar, volvemos al documento de consenso europeo, cuando hay una amiloidosis por trastirretina, si hay una cardiomiopatía, solo entraría en escena el tafamidis. Cuando es hereditaria, si solo tiene afectación cardíaca, al igual tafamidis. Si tiene afectación cardíaca y polineuropatía, el tafamidis y quizá el patisiran. Y cuando solo polineuropatía, si tenemos tafamidis, patisiran y inotersen. Y para ir terminando, pues las guías que se han presentado recientemente, en septiembre, de amiloidosis, lo que viene a resaltar es pues, prácticamente lo que he comentado. Por un lado, que está aprobado solo el tafamidis para la afectación cardíaca por trastirretina por la FDA y en algunos países de Europa por la EMA. Y ya para terminar, pues las recomendaciones de la guía sería paciente con afectación mixta, neuropatía, cardiomiopatía, podrían ser tratados con tafamidis porque es la única droga, y leo textualmente, aprobada para la afectación cardíaca. Por otro lado, si tienen una afectación cardíaca aislada, sin neuropatía, debería ser tratado con tafamidis. Y sí, resalta algo importante los autores que probablemente coja más importancia en el futuro, que es que parece que si actuamos por dos vías, tanto estabilizando la trastirretina como con silenciadores genéticos, podemos obtener sinergia. El problema, evidentemente, será el precio, ¿no? Y hasta aquí es lo que yo quería comentaros. Está silenciado, Artur, perdón. Muchísimas gracias, José. Yo pienso que lo has dejado muy claro. Has puesto la situación actual donde estamos y las evidencias para los puntos críticos de cada uno de los trabajos que aportan y que se quedan un poco a medio camino. Bueno, tenemos unos minutos para hacer una serie de discusión. Estoy mirando si hay algunas preguntas de la audiencia. Tengo dos. Una pregunta es para Mónica Delgado. Lo que están comentando es que, claro, primero, si el tamaño de la aurícula izquierda se considera una variable a tener en cuenta, porque el doctor que lo comenta dice que a veces en fibrilación auricular
hay toda una serie de parámetros con puntos de corte de E' y EA, la A no existe. Evidentemente no es fácil, pero parecería más lógico darle más valor casi al tamaño de la aurícula izquierda si una patología con un 50% de fibrilación auricular. Y bueno, pues esta es la primera pregunta que me comentan. Bueno, en principio el tamaño de la aurícula izquierda no se considera, bueno, es un dato a tener en cuenta porque como una miocardia infiltrativa que es restrictiva, la aurícula izquierda está dilatada, pero es verdad que no es un criterio como que nos dé un diagnóstico, que nos vaya a dar un diagnóstico diferencial de la melitosis cardíaca respecto de otras cardiopatías, por ejemplo, la cardiopatía hipertensiva. La aurícula en la cardiopatía hipertensiva es como la hemoglobina glicada en el diabético. Es decir, inespecífico ese dato, ¿no? Nos da información como miocardiopatía infiltrativa o restrictiva que es, pero es un dato no específico de la enfermedad. En el diagnóstico de esta enfermedad lo que buscamos son datos lo más específicos posibles que nos hagan pues, distinguirla de otra patología, pues eso, como la hipertensiva, como la hipertrófica. También la hipertrófica cursa con dilatación auricular izquierda. Es que la mayor parte de las cardiopatías hipertróficas dilatan la aurícula por aumento de presiones. Entonces no sería algo que no... Sí. Supongo que el problema está esencialmente en que estamos hablando de un ventrículo que tiene hipertrofia, que hay un componente de disfunción diastólica y sabemos todos lo difícil que es pues cuantificar la disfunción diastólica en fibrilación auricular, ¿no? Entonces, pues, sí. Pues es un poco... Eso es un hándicap que tenemos en este caso, claro que sí. Y la otra pregunta está en relación contigo, estaría, claro, ¿cuánto piensas que un ecocardiografista debería, hablando entre comillas, mojarse en poner en su informe o no poner nada, en sospechar, para que el clínico sospechara esta enfermedad? Porque claro, a veces algunos de nosotros tenemos la gran suerte de hacer clínica y eco a la vez, pero a menudo no es así. Entonces, pues a veces hay una serie de datos que están ahí metidos, pero que el clínico va a buscar comentario y conclusiones. Y a veces dices, no sabes en qué momento insinuar sin poder pontificar, porque no es el caso. ¿Cómo lo manejarías tú esto? Bueno, realmente la información clínica aquí es fundamental. O sea, apariencia que te pueda recordar amiloidosis, es verdad que es un miocardio engrosado, pero tiene un aspecto diferente, tiene un aspecto brillante, parece que yo hay veces que incluso si me ha parecido que veo, bueno, pues como todo engrosado, como un ventrículo izquierdo, pero es que también lo está el derecho, pero es que también tiene el septo, tiene un poquito de derrame, tiene... En fin, tiene una estenosis aórtica que tiene bajo flujo, bajo gradiente, no es la característica estenosis aórtica. Ahí le pregunto al paciente muchas veces, o sea, si ha habido cardiopatías hipertensivas que en el papelito, nosotros vamos todavía por papelitos a la hora de la información clínica y viene el paciente con un diagnóstico de cardiopatía hipertensiva, control. Y claro, cuando tú ves esos miocardios brillantes, engrosados, y preguntas un poquito al paciente, dice, no, yo es que el antihipertensivo que yo era hipertenso, pero yo ya no me tomo las pastillas. Ahí es cuando, claro, muchas veces hace hasta clínica haciendo el eco, ¿no? O sea, nosotros mismos tenemos que pringarnos un poco cuando vemos información en la imagen que nos rechina, ¿no? Pero es verdad, hay veces que es difícil. ¿De vez en cuando pones a descartar amiloidosis o no te atreves a ponerlo? Yo a veces lo he puesto en cardiopatía hipertensiva y he llamado al compañero que me ha pedido el estudio y le he dicho, oye, mírale clínicamente, mira otras variables, plantea quizás si ve alguna otra cosa, un DPD, algo que... Es verdad que tenemos una enorme herramienta que ahora es la gammagrafía con DPD, que nos da información que no es una técnica agresiva, es sencilla, no es excesivamente cara y nos da una información que, bueno, si no tiene captación, pues ya te quedas con que es una cardiopatía hipertensiva y ya está. Pero yo he llamado a compañeros y le he dicho, mira, a mí no me parece que esto sea una cardiopatía hipertensiva al uso, tiene pinta de otra cosa añadida. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos porque hay más preguntas, ahora se van animando la gente. Vamos a ver, Irene,
a mí me llama la atención cómo el realce a veces es complejo de diagnosticar porque es todo muy difuso y además da la impresión como si el TTR a veces fuera más transmural y en cambio pues es sorprendente que la L sea más agresiva, ¿no? Y uno dice, no sé si es por la propia enfermedad o por qué hay esta disparidad entre el realce y el T1 y el T2 en estas dos enfermedades de amiloidosis cardíaca, ¿no? En principio eso no está muy claro, pero la hipótesis que se baraja es un poco lo que he comentado de la propia toxicidad, es decir, la amiloidosis por cadenas ligeras, la AL, las cadenas ligeras son tóxicas a nivel intramiocárdico, pueden producir edema miocárdico y este edema, al estar intramiocárdico, puede elevar secundariamente más las secuencias de T1 y T2, o sea, que las cadenas ligeras sean más tóxicas intramiocárdicamente que la TTR. Y luego el hecho de que la TTR tenga un realce más transmural, más volumen, más grosores, se piensa que puede ser por el tiempo de evolución de la enfermedad, que cuando la diagnosticamos ya lleva años de acúmulo de amiloide y al final, pues claro, nos da unos patrones de realce transmurales porque hay más amiloide acumulado y más volumen extracelular y un grosor más llamativo del miocardio. No se sabe, pero es lo que se piensa, lo que se postula. En este contexto, cuando tienes un paciente diagnosticado y puede que lo tengas tratado o puede que no lo tengas tratado, pero en todo caso, ¿qué técnicas de imagen nos permiten decir vamos peor, vamos igual o vamos mejor? La gamografía aporta algo, la eco puede que cueste porque bueno, pues es una gran herramienta para poner en escenario la patología, pero quizás para monitorizar. ¿Tú crees que la resonancia jugará un papel aquí? Yo lo tengo claro. Tengo claro que sí, sobre todo porque tenemos 3 maneras de medir la monitorización. Tenemos el T1, ver cómo baja después del tratamiento, tenemos el realce, ver cómo mejora el patrón de realce y luego el volumen extracelular, que además es pronóstico, ver cómo baja después de iniciar el tratamiento. Yo creo que a nivel futuro y siempre que haya disponibilidad, que no nos podemos olvidar que la resonancia, pues la pega que tiene precisamente yo creo que es la disponibilidad, yo creo que sí que va a jugar un papel en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias y vamos a Marcelino, que han habido varias preguntas para él. La primera de ellas es, bueno, preguntan qué vale el tratamiento si lo cubre la Seguridad Social. Supongo que quieren saber exactamente si es manejable, yo diría también, añadiría esta pregunta, un paciente con amiloidosis lo maneja el cardiólogo esté donde esté, hay que referirlo a un centro. ¿Cómo enfocarías, aparte de las evidencias científicas, el 2022, 2023, cómo piensas que debería? Ya sé que es una pregunta fuera de contexto, pero es que hay 2 preguntas que más o menos van a la par y es la siguiente pregunta, que la puedes ir junta, es si si hoy en día hay que dar a estos pacientes con afectación cardíaca exclusivamente. O sea, es un poco que hables de este tema. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se puede manejar esto actualmente? Precio, pues bueno, yo no lo sé, pero supongo que se puede adivinar o lo que sea. Y si crees que debería manejarse, pues manejable por un cardiólogo normalmente, o crees que debería en un futuro agruparse, ¿cómo lo ves? Ya, hombre, al final esa es la pregunta estrella, ¿no? Si supiéramos precio, por eso está tardando tanto probablemente, ¿no? Si supiéramos el precio o el precio fuera muy inferior a lo esperado, pues seguramente esa pregunta no habría salido, ¿no? Entonces, el beneficio es claro, el beneficio además es precoz y claro, es verdad que hoy, por ejemplo, en
en Huelva, como hay un foco endémico de afectación por tractocina hereditaria, la enfermedad de Andrade, hay una unidad multidisciplinar y hoy, por ejemplo, había un paciente casualmente que lo hemos visto porque tiene tafamidis pero a dosis de 20 por la neuropatía, que eso sí lo está financiando la Seguridad Social, que era la primera pregunta. Al final, yo creo que eso va a ser lo que limite, aunque es cierto que cuando se aprobó por el Ministerio para la afectación neurológica, sí recalcaban que eso iba a ir revisándose periódicamente según cuántos fármacos se implementara, ¿no? Entonces, hombre, no sé, quizá extendiéndolo un poquito al tratamiento de hipertensión pulmonar, pues al final, quizá por el precio estimado, es cierto que yo creo que al final se acabará poniendo y esperemos que no se ponga tarde por la limitación económica, ¿no? Eso yo creo que es el principal problema. Y en cuanto a la otra pregunta, en cuanto a cómo debería manejarse, es cierto, yo también me dedico a insuficiencia cardíaca y se habla mucho de unidades multidisciplinares. Yo creo que aquí sí que es una enfermedad que realmente debería manejarse en unidades multidisciplinares. Esa es la teoría. La práctica es que al ser, como tú bien has comentado al principio, una enfermedad poco frecuente, pues será muy difícil, ¿no? Pero yo creo que al final, no sé si, yo creo que tienen que decir mucho los que os dedicáis a imagen y los que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca, ¿no? Para el manejo. No sé qué te parece a ti. Yo creo que sí, que al menos, a ver, los principios son una cosa y después a lo largo de las cosas cuando se establecen se extienden mucho más, porque cualquier unidad de enfermedades raras empieza justito, va creciendo, explota, se siente sobrepasada y necesita satélites como sea o es imposible que haga su función. Y esto es así porque yo lo he vivido llevando cardiopatías familiares y enfermedades raras. Es decir, y este cambio de escenario es rápido, no es a 20 años, es nada. Es decir, mueres de éxito con muchísima facilidad, ¿no? De raras. Y esta que no es rara, sino que es simplemente infrecuente, ¿no? Entonces yo pienso que igual al principio, pues tienes que pasar por una concentración que igual te ayuda también a una excelencia y a que realmente haya diferentes médicos en el escenario del manejo del paciente que tienen diferentes afectaciones, pero es que se crece muy rápidamente y al final tú no puedes, porque al final necesitas de alguna forma pues expanderlo a otros sitios, a otras unidades y que de alguna forma casi tienes que controlar las dudas que tengan tus compañeros para aplicar estas enfermedades y hacer, pues, es muy bueno trabajar en red, yo pienso. Y aunque en principio se concentra, acabas trabajando en red porque es inviable, o sea, si tú explotarías tu unidad con nada. Y yo creo que en este tema, aunque digan pues una vieja conocida, como tú has dicho muy bien, pues el camino no dejamos de empezar, porque hasta ahora los tratamientos pues no teníamos la perspectiva que tenemos ahora, que con unos resultados que además son llamativos y que además un dato que has reflejado tú muy bien, que los resultados son mejores cuanto más precoz eres y que cuando un paciente pues está en una fase muy avanzada no esperas tanto como cuando lo coges inicialmente. O sea que yo en este sentido pienso que empecemos como empecemos, lo que seguro es que habrá un grupo de expertos que estarán en red con los compañeros que vayan llevando a estos pacientes. Mi impresión, es lo que ha pasado. Bueno, pues no hay más preguntas. Yo pienso que ya hemos sobrepasado el tiempo de la sesión. Yo sinceramente os tengo que felicitar porque habéis sido realmente muy, muy docentes. O sea, en un tema lo habéis dejado muy claro, negro sobre blanco. Yo he disfrutado mucho y he aprendido mucho de vosotros. O sea que felicitaros a los tres. Y quisiera dar las gracias a Pfizer por la oportunidad y por Tecnon también por haber facilitado esta sesión. Yo pienso que ha sido muy, muy productiva y es unas sesiones que se van repitiendo de vez en cuando, pero para mí ha habido mucho valor añadido en entrar en detalles que a veces pues cada sesión aporta un enfoque nuevo que yo creo que enriquece muchísimo en el conocimiento y el manejo de esta patología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.